Estos son algunos actores gays del cine mexicano. Mauricio Garcés, el inolvidable seductor que se convirtió en uno de los galanes más cotizados del cine mexicano, del cual en su momento se dijo que murió de enfisema pulmonar, pero que en sus círculos cercanos se rumoraba que la verdadera razón de su muerte fue que padecía de VIH. Mauricio falleció en 1989 en su departamento y completamente solo. Fue encontrado después de unos días por uno de sus mejores amigos. Años después, su ex-asistente escribió lo siguiente: Mauricio murió como vivió, con estilo, con clase y con secretos, haciendo alusión a que la historia de este gran cómico se contó a medias, ya que al parecer vivía reprimido por su preferencia sexual. Carlos Ancira, quien cada que le preguntaban de su vida personal solía decir: mi vida está en el escenario, lo demás no le interesa a nadie, pero el dolor que reflejaba en sus interpretaciones daba a entender que era su historia de vida. Aunque estuvo casado en 2 ocasiones y tuvo 3 hijas, al pasar de los años comenzaron los rumores de que mantenía una relación con un joven del staff, y también se decía que se relacionaba con alumnos de actuación. En 1987, el primer actor falleció repentinamente. Se llegó a decir que su deceso se debió a una enfermedad pulmonar. Sin embargo, en la comunidad teatral se decía que murió de VIH. Algunos de sus amigos más cercanos mencionaron que antes de partir estuvo internado varios días en una clínica privada, donde recibía medicamentos importados y que había pedido que no se hiciera público su diagnóstico. Su muerte fue discreta y sin honores. Sus colegas lo lloraron profundamente. Incluso uno de los directores de escena dijo: se fue uno de los mejores, pero también se fue un hombre al que nunca le permitieron ser feliz. Roberto Cobo, cuyo verdadero nombre era Eleuterio García Romero, fue uno de los rostros más valientes del cine mexicano. Desde su adolescencia le llamó la atención la actuación. No obstante, su físico no le permitió ser galán, ya que era muy delgado. El film Los Olvidados lo catapultó a la fama con su personaje de El Jaibo, que lo etiquetó como un actor polémico. Sin embargo, vendría un papel mucho más transgresor en la cinta El Lugar Sin Límites, donde encarnó a la Manuela, un personaje abiertamente homosexual, que desafiaba todos los estereotipos. Se decía que mantenía una relación con un joven escenógrafo con el que vivió durante muchos años. De su orientación sexual nunca afirmó ni negó nada. En la década de los 90, su salud se vio muy afectada. Incluso en las entrevistas cada vez se le veía más delgado. El actor falleció en 2002. La versión oficial señalaba un infarto, pero varios allegados afirmaron que padecía de VIH y que ese padecimiento lo fue consumiendo lentamente. Uno de sus mejores amigos declaró que Roberto sí sufrió mucho y aclaró que no precisamente del virus, sino del silencio al que lo obligaron. No hubo ningún homenaje a su trayectoria y en su funeral solo hubo una docena de personas para honrarlo y despedirlo. Carlos Navarro fue un galán y figura prominente de los años 50. Sin embargo, tenía un carácter muy reservado. No le gustaba dar entrevistas, no asistía a fiestas y evitaba las cámaras cuando no estaba actuando. Nunca se casó y nunca se le conocieron romances con actrices, por lo que empezaron a correr rumores de que mantenía un amorío con un productor mucho mayor que él y que había firmado contratos de confidencialidad para evitar escándalos. Otras fuentes aseguraban que mantenía encuentros secretos en clubes del centro de la ciudad. En 1969 falleció. Se dijo que de cáncer, pero fuertes rumores aseguraban que había muerto por complicaciones de VIH. Su familia negó todo, ya que consideraban una vergüenza dicho padecimiento, y aunque en esa época no se catalogaba como SIDA, sí se hablaba de una extraña y misteriosa enfermedad que aquejaba a ciertos hombres.
Por décadas su nombre fue retirado de homenajes, como si una preferencia fuera más poderosa que el talento. Enrique Álvarez Félix, quien pese a que su madre María Félix lo mandó a los mejores internados en el extranjero con el afán de evitar que se dedicara a la actuación, logró destacar aún sin la ayuda de la famosa doña, convirtiéndose en un codiciado galán, que brilló en la cinta Los Caifanes, así como en televisión alternando con Lucía Méndez en Colorina. Pero detrás del glamour, Enrique ocultaba una verdad, ya que desde la década de los 70 se hablaba en los pasillos de Televisa de su supuesta homosexualidad. Incluso se dice tuvo un romance con el actor español Carlos Piñar y más tarde con el señor telenovela Ernesto Alonso. Lo cierto es que nunca se le conoció pareja femenina sentimental. Siempre vivió solo. En las reuniones del medio artístico siempre iba solo o con amigos varones. Estos rumores terminaron por distanciarlo más de su madre, ya que ella nunca aceptó públicamente la preferencia sexual de su hijo. Por eso, su manera de tratarlo era muy fría. Solo se concretaba decir que Enrique era muy sensible y diferente a los demás hombres, y jamás le demostró apoyo. En la década de los 80, Enrique comenzó a bajar mucho de peso y aunque lo suponían, nadie hablaba de la cruel enfermedad que lo aquejaba. En 1996, el actor murió corriendo la versión de que fue debido a un infarto. Sin embargo, uno de sus allegados afirmó que Enrique tenía años combatiendo el VIH y que había recibido tratamiento en Cuernavaca de forma clandestina, pues no quería que su madre se enterara, ya que le dolía más decepcionarla que morir. Sergio Jiménez, el profe, desde joven mostró su talento y efusividad. Actuaba con pasión, actuaba con rabia y escribía con una sinceridad brutal. Nunca tocó el tema de su sexualidad, pero sus amigos más cercanos sabían que tenía relaciones con hombres, especialmente jóvenes actores que formaban parte en sus talleres. Su rudeza y exigencia al transmitir su talento no lo hacía injusto. Su orientación sexual jamás interfirió en su trabajo, aunque sí sufrió el estigma, ya que se le negó financiamiento para obras que trataran sobre la comunidad LGBT. Durante sus últimos años, su salud se vio visiblemente afectada. En el 2007 murió oficialmente por un infarto. Sin embargo, personas de su círculo amistoso revelaron que padecía VIH desde hacía años y se trataba discretamente en su casa. Nunca se quiso hospitalizar y su último deseo fue ser cremado sin homenajes, y citó las siguientes palabras para su funeral: "No quiero que me aplaudan cuando esté muerto, ya me negaron suficiente en vida". Y bueno amigos, como siempre, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video. Hasta la próxima.